pedir mientras que tengamos la paciencia de aguantarnos un poquito. Me parece que ese lo dejamos. Nos aguantamos un poquito el no tener el ventilador para poder escuchar bien y que salga también bien el video. Luego, les prometo que voy a ser muy breve. Te pido que busques Efesios. Si tenés tu Biblia, es súper importante que busques conmigo este pasaje. Vamos a hablar de algo que a mi juicio es súper importante, y yo la intención que tengo de manera muy breve hoy es proponerte un cambio en tu forma de mirar la vida y una toma de decisión. Yo quiero proponerte hoy tomar una decisión. He aprendido que si uno se expone a la luz de la palabra de Dios y no toma una decisión respecto a esa luz que lo iluminó, eso es un tesoro que se pierde. Es un tesoro que pasa y se pierde. Ahora, si yo me pongo a la luz de la palabra de Dios y esa luz que me iluminó, yo la abrazo y tomo una decisión respecto de esa luz permanece en mi vida, quedo iluminado. Así que la propuesta del día de hoy es no solamente que usted escuche la palabra de Dios, sino que hoy tome una decisión. Yo me propongo eso de que todos los que hoy estemos acá nos propongamos ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Así que esta es la propuesta. ¿Quiénes aceptan el desafío? ¿Quiénes pretenden ser? ¿Le gusta la idea? Transformación, de eso venimos a hablar. El poder del Evangelio transforma. Quiero hablar de una vida modelada. Aquellos que alguna vez han aprendido un oficio, o han enseñado un oficio, o algunos que hemos estado expuestos al aprendizaje de un oficio, sabemos que es muy importante copiar. Es importante copiar al maestro para aprender la técnica. ¿Sí? Aquellos que alguna vez han aprendido, no sé, por ejemplo, el oficio de cocinar, es muy importante copiar al maestro. Es lo que hacemos con YouTube cuando cocinamos. ¿Usted cocina alguna vez mirando una receta de YouTube? Algunos sí, otros no. Pero si a vos te interesa la cocina, y hoy que tenemos YouTube, por ejemplo, podemos buscar un video de cómo el chef está haciendo lo que nosotros queremos hacer y lo copiamos. Tomamos el modelo. Es clave para el aprendizaje poder copiar un buen modelo. ¿Sí? Y de la manera que usted copia el modelo, usted va a aprender a hacer el oficio. Por ejemplo, si usted, cuando aprendió el oficio de la panadería, Juan, ¿no? Seguramente alguien le enseñó, usted vio a alguien hacerlo y probablemente después haya mejorado su técnica, pero arrancó copiando a alguien. ¿Sí? Quien aprendió a coser, alguien, usted copió a alguien y ha aprendido, ¿no? Y así, los que estudiamos música, estudiar música y aprender música, ¿cómo se aprende la música? Estudiándola, pero viendo, es el profe que te dice, mirá, es así, la escala va por acá, ¿entendiste? Sí, a ver, hacelo vos. Oh, me equivoqué, bueno, es por acá, y es así. Nuestros hijos aprenden por modelación. ¿O no? Nuestros hijos aprenden por modelación. El colegio es la enseñanza por modelación. Y en el ámbito espiritual, la idea de la Biblia es justamente transformar nuestra vida por modelación. Lo que Dios pretende es una vida modelada. Dios quiere con cada uno de nosotros una vida modelada. ¿Y cuál es el modelo? Ahora vamos a hablar entre todos la charla. ¿Cuál es el modelo? Cristo es el modelo. Y el objetivo de Dios, esto es muy simple, el objetivo de Dios es que vos te parezcas mucho al modelo. De hecho, la Biblia explica que los primeros seguidores de Jesús los empezaron a llamar cristianos, ¿no? Cristiano no era un buen nombre en ese momento. De hecho, era algo bastante despectivo. ¿Pero qué significaba cristiano? Cuando decían, ahí van los cristianos. Ahí van los pequeños cristos, los que se parecen a los seguidores de, los discípulos de. Y han pasado 2000 años de esto,
Y hoy los discípulos, los que nos llamamos cristianos, muchas veces no nos parecemos mucho a... ¿No? Esa es la verdad. Gandhi dijo una vez, me gusta mucho lo que Cristo dice, no me gusta lo que los cristianos hacen. Interesante, ¿no? Me gusta mucho. A él lo seducía, le llamaba la atención Jesús, pero criticaba, no me gusta lo que los cristianos hacen. Estaba hablando en un contexto de guerra, ¿no? Y de naciones que se llamaban cristianas que estaban en un contexto de guerra. Pero interesante para pensar esto, ¿no? Como Cristo es el modelo a seguir y a veces nosotros que nos llamamos los seguidores de Jesús no funcionamos como Jesús. Y la propuesta del Evangelio y la propuesta de la palabra de Dios es que nosotros hoy empecemos a tomar decisiones que nos hagan un cachito todos los días, un poquito más parecidos a Jesús. ¿Está conmigo? ¿Entienden la idea hasta acá? Quiero que lea conmigo, por favor, Efesios, capítulo 5. Vamos a leer 4 versículos nada más, pero que me parece que en este contexto de lo que estamos hablando nos va a venir bien. Capítulo 5 de Efesios, dice así la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué dice? Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio fragante a Dios, como para Dios. Mirá lo que dice el versículo 8. Yo te invito a que bajes un par de versículos y vayas hasta el 8. Dice, porque ustedes antes eran, ¿qué dice? Oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Me quiero invitar, proponer que leas todo este capítulo en tu casa, que lo leas todo. Yo voy a hacer foco en estos 4 versículos nada más, pero es muy importante que en esta semana vos te pongas a la luz de lo que dice el capítulo 5 de Efesios. Es muy, muy importante. Bueno, ok. Se decía en la Grecia antigua, más o menos para cuando se escribió esto, que uno de los oficios más importantes, los griegos decían que uno de los oficios más importantes era el de la retórica, la de la oratoria, ¿no? Lo más importante era saber hablar bien, ¿no? Y ahí estaban los filósofos que hablaban, ¿no? Entonces, en la universidad de la filosofía se le decía a los alumnos que para poder adoptar el oficio de la retórica, había 3 cosas que tenían que hacer los alumnos. Una era teoría, imitación y práctica. Si vos querías ser un buen orador, tenías que aprender la teoría de cómo es la oratoria, tenías que imitar a un buen orador y tenías que practicar. Pablo lo que dice es, si yo les estuviera proponiendo aprender retórica, le diría esto: aprendan la teoría de la retórica, busquen un buen orador para imitar y practiquen. Pero como yo les estoy hablando de la vida, ustedes lo que tienen que hacer es aprender la teoría de Jesús, imitar a Jesús y practicar lo que hacía Jesús. Interesante, ¿no? Teoría, imitación, práctica. ¿Cómo arranca el capítulo 5? Dice, por tanto, imiten a Dios. Imiten a Dios. Imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios. Después, que ya entendimos cuál es el concepto, porque esto está claro, no voy a explicar mucho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va a ser transformada tu semana a partir de hoy? Si vos tomás la decisión de ¿qué? De imitar a Dios. Cuando vos imitas a Dios, sos menos Gabriel, en este caso, soy menos Gabriel y más Jesús. Y ese es un poco el desafío del cristiano. Porque ya dejo de ser un gabrieliano para ser un cristiano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo dejo de ser un seguidor de Gabriel para ser un seguidor de Jesús. Es menos Gabriel, más Jesús. Y así cada uno de ustedes, diga con su nombre. Menos, más
Así arranca el desafío de transformación de tu semana. Esto es sencillito. Tenemos que tomar una decisión. Si le vamos a dar lugar a lo que nos dice Dios, si vamos a obedecer lo que nos dice Dios, o si vamos a seguir con la nuestra. Acá, ¿qué dice? Tenemos que imitar a quién. ¿Qué va a hacer usted? Yo, no me lo digan, piénselo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quiere una vida transformada? Empiece a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Imitar al Señor. Una vida modelada es lo que Dios quiere. Y yo ahora voy a terminar porque me parece que el concepto es tan fuerte que no necesita mucha más explicación. Pero acá, después en el versículo 8 y 9 dice: acuérdense que ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz. Entonces, como son luz, vivan como hijos de luz. ¿No? Yo lo estoy parafraseando, pero más o menos lo que dice ahí, ¿no? Y a mí me llama la atención una cosa muy importante acá. Me llama la atención que la Biblia no dice que antes estábamos en la oscuridad. Dice que antes éramos oscuridad. Es muy potente lo que dice la palabra de Dios. No es que antes pasaste por una cuadra que estaba oscura. No. Dice que antes eras un oscuro. Y ahora sos un iluminado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Antes eras un oscuro. Y ahora sos un... Decirle al que tenés al lado, ahora sos un iluminado. Sos un iluminado. Antes eras un oscuro. Antes eras muy oscura. Ahora sos un iluminado. Ahora sos luz. Y como sos luz, ¿qué dice? Anden como hijos. Yo le hago una pregunta, y esto es de la física del colegio. Si usted está en una habitación absolutamente oscura, absolutamente sin ventanas, sin puertas, sin nada, usted está encerrado en un cubo absolutamente oscuro. Oscuridad total. Y usted va y aprieta la tecla de la luz. ¿Qué pasa con la oscuridad? Se enciende, ¿no? Se enciende la lámpara. ¿Qué pasa con la oscuridad? Se va. ¿Puedo, en una habitación muy iluminada, seguir generando oscuridad? No se puede. Si hay luz, no hay oscuridad. Esto es así. Donde la luz brilla, las tinieblas huyen. Esto es física, pero aparte lo dice la Biblia. Ahora yo te quiero decir una cosa. Si vos estás oscuro, ¿sabes qué pasa? No brilla la luz del Evangelio. Es así de sencillo. Y no tiene vuelta. No hay medias tintas por esto. O hay luz, o hay oscuridad. Y yo te quiero invitar a que vos pienses en esos ambientes de tu vida donde todavía no apretaste la tecla de la luz. Porque nosotros decimos somos cristianos, pero ¿hay habitaciones oscuras? Si hay habitaciones oscuras, hermano, no hay medias tintas, no es que hay un poquito de luz. O hay luz, o hay oscuridad. Si la habitación está oscura, es porque no brilla la luz del Evangelio. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para que se iluminen todas las habitaciones de nuestra vida? Volvemos a Efesios capítulo 5, imiten a Dios. Imiten a Dios. Después el versículo 9, y con esto termino, dice algo muy interesante. Dice, el fruto de la luz es. Mirá lo que dice. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dios es luz, dice la palabra de Dios. Dios es luz. Y si yo tengo que imitar a Dios, tengo que imitar a la luz, tengo que funcionar como la luz. Es muy difícil definir a Dios. Es muy difícil definir a Dios. Pero Pablo acá define la luz de una manera bastante interesante y bastante radical y terminante. Dice que los frutos de la luz, Dios mismo, son, ¿qué cosa? Dice, bondad, justicia y verdad. Tres decisiones que yo quiero proponerte que vos hagas. Bondad consiste en esa generosidad del espíritu, por así decirlo. En esa... A ver, la palabra de Dios define a Dios como bueno. Yo te pregunto, ¿los que te rodean te definen a vos como bueno? ¿Tus amigos, tu familia, tu esposo, tu esposa te definen como bueno?
A mí me cuesta mucho que me definan como bueno. Me doy cuenta que tengo que trabajar en esto y hoy tomo una decisión. Y es la decisión que yo te invito a tomar. Porque los frutos de la luz es bondad. ¿Se puede decir de una persona que obra mal que tiene bondad? Es interesante que a nosotros nos cuesta mucho porque nosotros estamos atravesados por el pecado. De hecho, cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, él dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y no es solo bueno que es Dios, nadie es bueno en realidad. Pero digo yo, ¿no deberíamos los cristianos empezarnos a transformar en seres cada vez más buenos? ¿No deberíamos trabajar seriamente en esto? Y corrigiéndonos. Yo creo que sí, y yo te quiero invitar a esta decisión. A observar si no tenés que apretar la tecla de la luz, de la bondad, y empezar a transformarte en una persona un poco más bondadosa. Dejando las cosas que no definen a una persona bondadosa. Dejándolas de lado. Y enfocándome en las cosas que tienen que ver con la bondad. Primer punto. Segunda decisión que yo quiero llevarte a reflexionar y a pensar. Dice que el fruto de la luz es justicia. Los griegos definen justicia de una manera bastante interesante. Y hablo de los griegos porque cuando Pablo escribe, entre paréntesis que escribe en griego, está en un contexto de educación griega, ¿no? Y es interesante que él escribe esto porque el concepto de justicia en la palabra de Dios y el concepto griego tiene que ver con darle a los demás y a Dios lo que corresponde, lo que es debido. Interesante que justicia no es dar al otro lo que se merece. El concepto de justicia en la Biblia es darle al otro lo que es debido. Y la palabra de Dios me dice que a mi hermano yo le debo perdón. A mi hermano yo le debo tolerancia. A mi hermano yo le debo la otra mejilla. A mi hermano yo le debo amor. Y eso es ser justo. En los términos de Jesús, ser justo es darle al otro amor, tolerancia, perdón, la otra mejilla, amor. Y yo te pregunto, ¿cómo estamos en este segundo concepto y cualidad de Dios? Justicia. Porque cuando yo lo miro a Dios, lo veo que, al menos conmigo, que yo era un enemigo de Él me ofreció amor, tolerancia, perdón, ¿no? Pero yo con mi hermano soy bastante poco tolerante, con mi hermana no soy capaz de poner la otra mejilla. Con mi hermano, bueno, que me venga a pedir disculpas él, si él es el que me ofendió, ¿no? Cuando la palabra de Dios me está convocando a algo muy difícil de hacer, que es ser justos en los términos de Dios. Esto solamente se hace con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo te quiero preguntar si estás dispuesto a tomar algunas decisiones para empezar a ser un poco más justo esta semana. ¿Estás dispuesto? ¿Lo quiere hacer? Porque si no nos juntamos acá a hablar de cosas lindas nada más, y no es la idea es que nuestra vida cambie. Los frutos de la luz es justicia. Por último, dice que los frutos de la luz son la verdad. Y la verdad no en términos solamente intelectuales, ¿no? Esto es verdad, esto es mentira. Acá está hablando de verdad moral, de verdad ética, ¿no? Manejarnos con la verdad, manejarnos con criterios éticos, con los criterios éticos del reino. Y hay veces que nosotros hacemos cosas que no son demasiado éticas, ¿sí o no? Somos todos hermanos ahí. Y yo lo que te quiero desafiar es a esas cosas que no son éticas, que esta semana empiecen a cambiar. Porque acá me dice que yo tengo que caminar en verdad.
Y si las cosas no son éticas, si las cosas no son morales, tienen que empezar a hacer de manera súper extraordinaria, en un sueño, usted tiene que dejar de hacer esto. Esto es una decisión que hoy usted tiene que tomar. Y que usted va a decidir si este mensaje que escucha va a ser transformador de su vida, o va a ser un mensaje más, o va a ser un domingo más en este lugar. Así que los hijos de la luz se manejan con bondad, con justicia y con verdad. Para terminar, yo quiero contarles una historia, porque para mí todo esto tiene que ver con el otro. Todo esto tiene que ver con el otro. Porque para que yo pueda practicar la bondad, necesito a mi prójimo, ¿no? Para que yo pueda practicar la justicia o la integridad, necesito a mi prójimo. Para yo transitar por la verdad, necesito a mi prójimo, porque con el que soy ético o no soy ético es con mi prójimo, ¿o no? Siempre tiene que ver con el otro. Y yo quiero terminar. ¿Entendió el concepto, no? Bueno, voy a terminar. Te quiero contar una historia. Resulta que había una congregación judía que tenía un rabino. Usted sabe lo que es un rabino, ¿no? El rabino es como el pastor en la fe judía, ¿no? Bueno, de hecho Jesús era un rabino, ¿no? Era quien enseñaba y el líder espiritual. Entonces había una comunidad judía y había un rabino que las vísperas de sábado desaparecía, ¿no? Entonces la congregación, sospechando de que era un rabino muy piadoso, ¿no? Una persona muy piadosa, entonces sospechando de que sistemáticamente toda la semana desaparecía la víspera del sábado, ¿no? Entonces sospechando de que el rabino se encontraba con el Todopoderoso en ese encuentro, se juntan un día a la congregación y dicen, bueno, vamos a mandar unos espías a ver a dónde está el rabino todos los sábados, dónde está. Entonces eligen a un espía y el espía va, ¿no?, a espiar al rabino. Y el espía descubre que el rabino todas las vísperas de sábado se disfrazaba de campesino, iba a la casa de una mujer paralítica, viuda y pagana, que no obedecía a la fe, era pagana, y vestido de campesino limpiaba su cabaña, ordenaba sus cosas, le cocinaba para el fin de semana a la mujer y se volvía, ¿no? Y eso lo hacía sistemáticamente y no le hablaba, ni le predicaba, ni le decía que él era el rabino, ni le hablaba de la Torá, ni le hablaba de Dios, ni nada. Simplemente, ¿qué hacía? Se vestía de campesino, iba a la casa de esta mujer, le limpiaba la cabaña, le cocinaba y se volvía. Entonces vuelve el espía y la congregación le dice, bueno, finalmente, ¿pudiste ver dónde estaba el rabino? Se encontró con el Todopoderoso, se elevó al cielo. Y este hombre pensó y dijo, no, fue mucho más arriba. Muchas gracias, que Dios te bendiga.